7 de diciembre de 1903, los telégrafos del mundo entero difundieron la noticia de que dos hermanos de Dayton, en Ohio, habían volado en una curiosa máquina voladora sobre una playa de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, durante más de un minuto. Y si alguien era escéptico ante tal pretensión, estas imágenes demostraban que era cierta. En el transcurso del cambio de siglo, docenas de grupos de Europa y América habían intentado elevar alguna máquina voladora, pero no era fácil desafiar la gravedad. No obstante, Wilbur y Orville Wright, tras un largo periodo de ensayo y error, descubrieron una fórmula que pareció funcionar. El problema al que se enfrentaron, tanto ellos cuanto todos los demás, era cómo generar suficiente potencia para que su aparato despegara del suelo y siguiera desplazándose, una vez en el aire, en un vuelo equilibrado y estable. Los Wright desarrollaron un motor ligero de 25 caballos que proporcionaba una relación potencia-peso mucho más ajustada que ninguno de los anteriores. Gracias a eso, y a un pequeño empujón sobre el terreno con la ayuda de un peso de plomo, lograron elevarse y volar. El éxito espectacular de esa serie de vuelos fue resultado de varios años de trabajo secreto de los Wright, utilizando maquetas en un túnel de viento cerca de su casa. Solo los más aventurados y los más entusiastas creyeron en la época que la hazaña de los dos hermanos podría tener alguna significación duradera. Pero lo que acababan de presenciar era el inicio de una revolución en el transporte. Desde entonces el mundo se convertiría en muchos aspectos en un lugar mucho más pequeño. El 16 de marzo de 1917, el zar Nicolás II, máximo dirigente de todas las Rusias, un autócrata que creía por encima de todo en mantener su orgullosa dinastía, fue obligado a abdicar frente a las presiones políticas y económicas que condujeron, al cabo de unos meses, a una total revolución. Mientras el poder pasaba a manos de un gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky, el zar fue a despedirse definitivamente de su ejército. El zar había tomado personalmente el mando de sus tropas hacía pocos meses para intentar infundirles algún entusiasmo en la cruenta guerra que estaban librando contra Alemania. Fue un error fatídico. A pesar de la lealtad de los altos mandos, la mayoría de los cuales procedían de familias aristocráticas que llevaban siglos dirigiendo Rusia, el sufrimiento de millones de soldados en la guerra había sido horrendo. 2 millones de soldados habían muerto solo en 1915 y se calculó que en 1917 unos 9 millones de soldados habían muerto o desaparecido en combate o de hambre y de frío. Todas las exigencias populares de paz fueron desoídas por el zar y sus oficiales. Por entonces, no obstante, los hombres ya estaban hartos, sencillamente. Pero los soldados del frente no fueron los únicos que sufrieron aquel año. El invierno de 1917 fue especialmente frío, 35 grados bajo cero en Petrogrado. El hambre asolaba grandes zonas del país y la escasa comida que existía no llegaba a la población a causa de la incompetencia burocrática. El descontento se convirtió en una revuelta declarada que creció a asombrosa velocidad. En Petrogrado, la multitud se echó a la calle exigiendo el fin de la guerra. Los soldados enviados a contener a los manifestantes se negaron a obedecer las órdenes. Pronto, la población entera se sumó a la revuelta. El gobierno provisional no estaba en posición de contener la situación. El zar y su familia fueron enviados a Siberia para protegerlos de los bolcheviques que clamaban por la derrocación del gobierno de Kerensky y la abolición de la policía, el ejército y la burocracia. Pocas semanas después, su líder, Vladimir Lenin, regresó a Rusia tras 10 años de exilio.
Estaba dispuesto el escenario para 70 años de dominio comunista. El presidente alemán Paul von Hindenburg, de 85 años, despidió una vez despreciativamente a Adolf Hitler como ese cabo bávaro. El 30 de enero de 1933, ese cabo bávaro estremeció al mundo asumiendo el cargo de canciller de Alemania e instaurando el nazismo y el fascismo como fuerza política dominante. El hitlerismo nació en una clase media que anhelaba el orden tras el caos causado por la Primera Guerra Mundial. Los banqueros y los industriales le apreciaban porque él y sus partidarios eran los principales y más efectivos enemigos de los comunistas alemanes. También existía entre los Junkers o estamento militar un deseo nostálgico de revivir las glorias del poder militar alemán. Todos estos factores influyeron para dar a Hitler el apoyo que necesitaba para establecer un control total sobre el país. Política. Ayer, el Reichstag, o Parlamento alemán, sufrió un incendio. En efecto, el edificio se convirtió en la pira funeraria de la democracia alemana. Los nazis achacaron el incendio a los comunistas. Ha sido un signo de Dios, dijo Hitler. Ahora nada nos impedirá aplastar a esa peste asesina de nuestro seno con puño de acero. Inmediatamente se promulgaron decretos que anulaban todas las garantías legales de libertad personal, libertad de expresión y derecho de asociación. Hitler conseguía al fin los poderes dictatoriales que siempre había deseado, y el mundo tomó un rumbo que costaría incontables millones de vidas durante la siguiente generación. El dirigible más grande del mundo, el Hindenburg, bautizado así por el antiguo presidente alemán, navega sobre Nueva York rumbo a Lakehurst, Nueva Jersey. Era el 6 de mayo de 1937. Regresaba a América desde Frankfurt, Alemania, en uno de sus vuelos regulares transatlánticos. Cuando el Hindenburg se aproximó a su punto de destino, soltó como de costumbre sus amarras de unos 100 metros. Casi había alcanzado la torre de atraque. Entonces, el desastre. Destacamentos de la Marina de la cercana base naval de Lakehurst acudieron precipitadamente en su auxilio, pero poco se podía hacer. Los 33 pasajeros y la tripulación murieron en el accidente. El gobierno de Estados Unidos ordenó una investigación inmediata del desastre y en Alemania, Hitler anunció que todos los vuelos de los dirigibles de hidrógeno serían prohibidos. Esos enormes dirigibles se mantenían en el aire gracias a unas bolsas llenas de hidrógeno alojadas en el interior de la superestructura. Una de las causas teóricas del accidente fue que la electricidad estática acumulada durante una reciente tormenta había prendido el gas produciendo una explosión. Fuera cual fuera la causa exacta de la tragedia, condujo a una total reconsideración de los viajes en dirigible y aceleró el proceso de desarrollo de otras formas de transporte aéreo. Otro de los efectos del desastre de Hindenburg fue el impulso que dio a los reportajes cinematográficos de la época. Estas dramáticas imágenes de Pathé incrementaron la popularidad de los reportajes cinematográficos como una ventana al mundo. Austria abrió sus fronteras a las tropas alemanas el 14 de marzo de 1938 y el país se convirtió en otra provincia de la Gran Alemania. Lo que estremeció al mundo ese día fue la clamorosa acogida que el gobierno pronazi y la propia población austríaca dedicaron a sus vecinos alemanes. El Anschluss, o anexión de Austria, fue apoyado por el 99% de la población en referéndum. La gente estaba impaciente por sumarse a la cruzada nazi de Hitler.
Ese mismo día Hitler entró en triunfo en Viena. Regresaba a la capital de su tierra natal, donde había vivido tanto tiempo en la pobreza y la oscuridad. Hasta el momento, Austria había rechazado sus ideas políticas de nacionalsocialismo, su fascismo y su antisemitismo. Qué distinto era entonces cuando regresaba como mandatario absoluto de 70 millones de personas. Su lema llegó al alma de millones de austríacos que le otorgaron su apoyo unánime. Había que ser muy valiente para enfrentarse a esa clase de fanatismo. Desde el cardenal arzobispo de Viena hasta el último hombre, suscribieron la idea de un pueblo, un Reich y un Führer. Y por supuesto, no faltó la marcha para la ocasión. En menos de 2 años, el sentimiento, la emoción y la política encerrados en esa noche vienesa condujeron inexorablemente a la guerra. Imágenes del siglo XX. Un fascinante nuevo concepto de programa histórico que combina por primera vez la valiosa colaboración de BBC Enterprises Library Sales y British Patent News. Presentando 60 acontecimientos de importancia mundial e indiscutible rigor histórico que han forjado la historia del siglo XX, todos ellos recopilados independientemente en esta serie. Poco antes de las 6 de la mañana del viernes 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera de Polonia tras un enorme bombardeo desde tierra y desde el aire. La fuerza y la velocidad de la invasión estremecieron al mundo y pusieron en los diccionarios una nueva palabra aterradora: Blitzkrieg, la guerra relámpago. En cuestión de horas, las fuerzas aéreas alemanas habían destruido el sistema ferroviario polaco y expulsado a sus aviones del cielo. Pero mucho más que eso, a partir de ese día, la Segunda Guerra Mundial era inevitable. Estas imágenes, tomadas por cámaras alemanas, muestran a las multitudes polacas, felices, recibiendo con los brazos abiertos a las fuerzas invasoras. Pero la historia era distinta. Al cabo de un mes, se contaban 60.000 polacos muertos, 200.000 heridos y casi 750.000 prisioneros. El gobierno alemán había jugado una baza arriesgadísima. El Reino Unido estaba comprometido por un tratado a defender Polonia si era atacada. Las acciones del canciller Adolf Hitler para extender sus fronteras orientales mediante negociaciones diplomáticas habían fracasado. Así que decidió anexionarse el área por la fuerza y correr el riesgo de que el Reino Unido y su aliada Francia no le declararan la guerra. Se equivocaba. A los 3 días de la invasión de Polonia, mientras Hitler se dirigía a revistar a sus tropas del frente, la embajada alemana en Londres recibió la notificación oficial del estado de guerra entre ambos países. Francia hizo lo propio pocas horas más tarde. Las amabilidades diplomáticas terminaron. Había empezado la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia demostró por primera vez que una fuerza armada de rápido desplazamiento, apoyada por tanques aéreos, podía superar el estancamiento de la guerra de trincheras. Hitler utilizaría esa táctica muchas veces en los años siguientes, hasta que sus ejércitos se enfrentaron a su vez con una fuerza igualmente potente y bien equipada, y finalmente fueron derrotados. El 30 de septiembre de 1940 fue un día que estremeció al mundo porque Alemania dirigió su atención bélica sobre la población civil inglesa para intentar socavar su moral. El bombardeo de Londres fue una nueva táctica. Noche tras noche, oleada tras oleada de bombarderos alemanes vomitaban explosivos y bombas incendiarias sobre blancos esencialmente no militares. Hitler había hecho pública su intención de reducir la ciudad a un montón de escombros. Por poco lo consigue.
Los ataques fueron cuidadosamente planeados para alcanzar la ciudad cuando el Támesis estaba en marea baja y las reservas de agua en sus mínimos, pero el valor de los bomberos compensó ampliamente la escasez de agua. Las baterías antiaéreas hacían todo lo posible por proteger la ciudad, pero frente a más de 500 bombarderos en un solo ataque, su impacto era limitado. Más valor tuvo el estoicismo de los propios londinenses. Miles de ellos se instalaron a dormir en los refugios de las estaciones del metro. A la mañana siguiente emergían sin saber si todavía tenían casa, o si sus parientes y amigos que no se habían refugiado con ellos bajo tierra habían sobrevivido. Durante los 3 meses de bombardeo, 20.000 hombres, mujeres y niños murieron y se produjo aproximadamente la misma cifra de heridos graves. Sin embargo, pese al caos y la destrucción, la moral se mantuvo muy alta. No hubo señales de saqueos a gran escala y la criminalidad fue mínima. Los londinenses tampoco perdieron su humor cockney. Un cartel en las ventanas destrozadas de una comisaría del East Inn rezaba: «Portaos bien, todavía está abierto». Al final, el heroísmo estuvo a la orden del día, mientras el rostro histórico de Londres cambiaba para siempre. Durante el bombardeo, los reyes permanecieron en el Palacio de Buckingham, que también fue alcanzado por las bombas incendiarias. Su identificación con el sufrimiento de los ciudadanos hizo casi tanto como la autoridad de Winston Churchill para inspirar la victoria a la nación. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, cuyas impresionantes imágenes fueron tomadas por los aviadores japoneses con propósitos propagandísticos, no solo destruyó la flota americana del Pacífico, sino que cambió el curso de la historia. La víspera del ataque, el presidente Roosevelt había rogado personalmente al emperador Hirohito que no arrastrara a ambas naciones a la guerra. Pero era demasiado tarde. Japón había sellado un pacto secreto con Alemania para atacar a las fuerzas aliadas en Europa y Lejano Oriente. En ese momento, Estados Unidos se mantenía neutral, aunque simpatizaba con la causa aliada. Este fue un intento de destruir el poder militar norteamericano en el Pacífico antes de que devolviera el golpe. Tras este imponente ataque, la guerra europea se convirtió en guerra americana, como declaró el senador Connally, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. With unbelievable treachery and craftiness, Japan has attacked our territory and murdered American citizens. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. A las pocas horas del ataque a Pearl Harbor, los oficiales del ejército y la armada estadounidenses fueron llamados a sus casas o clubs de golf para reunirse en el Departamento de Guerra y organizar la represalia. El presidente Roosevelt informó personalmente al Congreso de la declaración de guerra a Japón. En unas horas, el Congreso le autorizó por unanimidad a proseguir el conflicto. Las consecuencias del ataque fueron ingentes. 5 buques de guerra americanos fueron hundidos o destruidos irremediablemente. 200 aviones fueron destruidos y murieron más de 2.400 personas. Pero además, Pearl Harbor condujo directamente a la auténtica Segunda Guerra Mundial. Al amanecer del 30 de octubre de 1942 empezó una batalla que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. Gottfried Talbot de la BBC estaba allí. The air story is again of fire and destruction among Axis transport fleeing west and against Axis position. Heavy and medium bombers attacked the withdrawing enemy forces, and the high explosives dropped
included some of our very large bombs. La aviación aliada destruía uno de los mejores ejércitos alemanes. En tierra, junto a El Alamein, en el desierto norteafricano, el ejército del general Montgomery, con soldados británicos, australianos, neozelandeses e indios, se enfrentaba al Afrika Korps del mariscal Rommel, que había cruzado en tromba 500 kilómetros de tierra libia para intentar alcanzar Egipto. Durante meses, el 8º ejército británico había sido machacado. Todo iba a cambiar en el escenario de una batalla que se convertiría en un clásico de los libros de texto, principalmente porque los británicos se contuvieron hasta alcanzar la superioridad en todo tipo de armas. Otra de las armas a la que tuvo que enfrentarse el mariscal Rommel fue la moral de los soldados británicos, debida básicamente a las cualidades de líder del carismático Bernard Montgomery. Su ejército confiaba en él y así fue, en bastante medida, como consiguió la victoria. En Londres, la noticia sobre el triunfo de El Alamein fue recibida con alivio tras los reveses de Dunkerque, los submarinos alemanes y los bombardeos aéreos. El primer ministro Winston Churchill dio en el clavo. Rommel's army has been defeated. It has been routed. It has been very largely destroyed as a fighting force. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. La mayor batalla de la Segunda Guerra Mundial concluyó el 31 de enero de 1943 con la rendición del 6º Ejército alemán en Stalingrado. Las fuerzas soviéticas habían rodeado la ciudad hacía 3 semanas y en un combate casa por casa se habían abierto camino hasta el centro de la población. Fue un hito decisivo en la guerra del Frente Oriental. A partir de entonces, el ejército soviético empezó a forzar la retirada de la Wehrmacht de su país, persiguiéndola a través de Polonia hasta las mismas puertas de Berlín. El 6 de junio de 1944, la mayor operación combinada de tierra, mar y aire de todos los tiempos partió de las bases del sur de Inglaterra para liberar a Europa de sus invasores nazis. Se la llamó Día D, sin ninguna razón política especial, pero de hecho significó el principio de la fase final de la Segunda Guerra Mundial. El comandante supremo general Dwight D. Eisenhower pidió a los grupos de la resistencia del continente que se alzaran contra los alemanes para ayudar a las fuerzas aliadas. This landing is but the opening phase of the campaign in Western Europe. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory. Al principio los alemanes creían que la invasión se produciría más al norte, en la costa francesa, cerca de Calais. Pensaron que el desembarco de Normandía era una trampa dirigida a alejar a sus fuerzas blindadas del lugar del asalto. En consecuencia, retiraron varias divisiones, dejando a los aliados un mejor acceso a las playas. El problema de los mandos aliados era si podrían transportar sus refuerzos por mar más deprisa que los alemanes por tierra. Normalmente las fuerzas de tierra habían de sacarles ventaja. Pero finalmente, la superioridad aérea aliada marcó la diferencia, retrasando la marcha de los movimientos alemanes que se dirigían a reforzar el frente de la cabeza de playa. Al cabo de las primeras 24 horas, las fuerzas aliadas habían penetrado varios kilómetros hacia el interior. El gran desafío de la invasión, que podía haber resultado fatal, valió la pena. Después, las tropas aliadas se enfrentaron a una dura lucha de 9 meses a través de Francia, hasta Alemania y el corazón mismo de Berlín.
El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, un grupo de científicos que llevaban varios años trabajando en el más absoluto secreto para construir la primera bomba atómica, se reunió en el lugar de la prueba para averiguar si, por fin, sus esfuerzos habían logrado dar fruto. El doctor Robert Oppenheimer, que había dirigido el equipo de investigación, se quedó impresionado por su éxito. I had then, as I've had throughout this whole thing, I'm not completely free of a sense of guilt. El principal argumento a favor de la construcción de la bomba era el temor a que Alemania la desarrollara primero. Al fin y al cabo, sus cohetes V1 y V2 podían llevar cabezas nucleares. Los científicos alemanes formaban la vanguardia de la investigación nuclear en los años previos a la guerra. Hasta que no estallaron los V1, nadie tuvo seguridad de que no era así. Los científicos de Los Álamos, el centro de desarrollo de todas las armas nucleares americanas, no se detuvieron con la bomba atómica. Con el mismo argumento, que el enemigo se les podía adelantar, desarrollaron la bomba de hidrógeno, un arma mucho más potente y devastadora, como demostró su primera prueba en las Islas Marshall del Pacífico. La isla desapareció, pero un pesquero japonés, el Dragón Afortunado, estaba solo a 70 millas de allí en el momento de la explosión. El viento llevó la lluvia radiactiva hasta la embarcación. La tripulación dijo haber visto una luz muy brillante y unas horas después una tormenta de nieve. Todos ellos empezaron a sufrir enfermedades causadas por la radiactividad. Las pruebas realizadas en Japón revelaron que la nieve que vieron eran cenizas radiactivas. La bomba H se había cobrado sus primeras víctimas. El 6 de agosto de 1945, dos superfortalezas volantes norteamericanas se dirigían a la ciudad japonesa de Hiroshima en la misión militar más devastadora de la historia. El Enola Gay, con el coronel Paul Tibbets al mando, iba a lanzar la primera bomba atómica, un arma concebida por un grupo de científicos internacionales basado en Los Álamos, en Estados Unidos. Hasta el momento, nadie sabía exactamente qué efecto causaría la bomba, tanto sobre los confiados habitantes de la población cuanto sobre la tripulación del propio aparato. No tardarían en averiguarlo. The whole inside of the airplane just lit up as if someone had set off a flash bulb. And then we had to wait. This was our big worry, is what would the blast do when the blast got to the airplane? And finally the blast did arrive. It was like being in an ash can and getting someone kicking. And then we crowded to the window and saw just the whole city completely covered in smoke with this very tall mushroom cloud rising from it. El testimonio ocular de la escena por uno de los tripulantes del Enola Gay se correspondía con las imágenes de la devastación. El presidente Truman ya había amenazado con una lluvia de destrucción desde el aire sin parangón con lo nunca visto. Cuando se hizo patente la realidad, sus palabras sonaban a eufemismo. $60.000 personas murieron por la explosión inicial, pero los efectos de las radiaciones continuaron cobrándose su precio durante los años siguientes. Los edificios se vaporizaron, lo mismo que la ropa que llevaba puesta la gente. ¿Nunca debió de arrojarse esa bomba? Eso pensaron muchos. Otros arguyeron que puso fin a la guerra y trajo la paz. Pero una cosa era indudable. Hiroshima mostró a la humanidad la espeluznante verdad sobre las armas nucleares y los horrores que podían generar. A medianoche del 15 de agosto de 1947 concluyó oficialmente el dominio británico sobre el subcontinente indio.
Al día siguiente, el sol se levantó sobre 163 años de Raj británico. El último virrey, Lord Louis Mountbatten, que tanto hizo porque llegara ese día, presidió las ceremonias oficiales. Ante la satisfacción de Nueva Delhi, Lord Mountbatten fue el primer gobernador general del nuevo dominio de la India. Pero el camino de la independencia estuvo plagado de dificultades. Millones de musulmanes huyeron al norte del país y libraron una sangrienta guerra civil contra la población hindú del sur. Su líder era Jawaharlal Nehru, que tomaría las riendas del gobierno indio como primer ministro del país. Entretanto, la recién creada nación de Pakistán Oriental y Occidental era dirigida por el presidente de la Liga Musulmana, Mohammed Ali Jinnah. El bicho raro de la política india fue, por supuesto, Mahatma Gandhi, cuya influencia, particularmente entre los pobres, era enorme. Se oponía a la modernización occidental e insistía en que la India encontrara sus propias soluciones locales a los problemas que Mountbatten dejaba atrás. Uno de los principales problemas de Lord Mountbatten fue la obstinación de algunos de los marajás indios que eran reacios a ceder el poder al nuevo gobierno. Llevaban siglos disfrutando tradiciones y privilegios, tradiciones que los británicos alentaron siempre y cuando el marajá no interfiriera en los asuntos del imperio. Pero poco después de la celebración de la independencia, Lord Mountbatten fue a Bombay a despedir a 5.000 soldados británicos, los primeros en marcharse una vez acabada su misión. Allí fue donde muchos de ellos habían avistado por primera vez la India tras su larga travesía desde Inglaterra. Las unidades del nuevo ejército indio estaban en el muelle, bajo un nuevo mando, pero imbuidos de la disciplina y los valores de Dartmouth y Sandhurst. Lord Mountbatten fue recompensado con un condado por sus servicios en la retirada británica, que significó una nueva era para muchos millones de personas. El 30 de junio de 1948, las fuerzas aliadas iniciaron un imponente puente aéreo a la ciudad de Berlín. Era su respuesta al bloqueo ferroviario y de carreteras de la Unión Soviética de 2 meses atrás y estremeció al mundo por su osadía y su eficacia. A raíz de los acuerdos de la posguerra, la antigua capital alemana fue dividida en 4 sectores. En la zona occidental estaban el sector estadounidense, británico y francés, y los soviéticos ocupaban la zona oriental. Pero Berlín se hallaba en el interior del territorio soviético, con lo cual los suministros de alimentos y cualquier otro material vital tenían que pasar por sus fronteras para llegar a la zona aliada. El bloqueo se estableció para expulsar a los occidentales de la ciudad, el puente aéreo para asegurar su supervivencia, y funcionó. Durante semanas, los empleados del aeropuerto descargaron miles de toneladas de suministros que llegaban al sector británico a diario en aviones que aterrizaban cada 4 minutos. Como declaró el secretario de Estado norteamericano George Marshall, estamos en Berlín para quedarnos y la ciudad seguirá viva. Y para subrayarlo, los aviones americanos transportaron en 24 horas 7.000 toneladas de suministros en 895 vuelos. Finalmente, con las tiendas llenas, pese a todos los esfuerzos de los soviéticos por vaciarlas, Moscú se volvió atrás. Por un acuerdo resuelto en las Naciones Unidas se establecieron las 2 Alemanias. Al este la República Democrática Alemana y al oeste la República Federal. Berlín permaneció dividida y ello se debió en gran medida al éxito del puente aéreo aliado. Los políticos del este comprendieron al fin que habrían de encontrar otra fórmula para aislar a su pueblo de Occidente. Años más tarde, les conduciría a levantar el muro de Berlín. El 1 de octubre de 1949 se proclamó como Estado comunista la República Popular China, la nación más poblada del mundo.
Hasta esa fecha, el Ejército de Liberación Popular, liderado por Mao Zedong, había librado una cruenta guerra civil contra los nacionalistas. Tras la victoria, Mao tomó las riendas del gobierno. Los nacionalistas se refugiaron en la isla de Formosa y establecieron un gobierno rival en Taipei. El líder nacionalista Chiang Kai-shek estaba en el exilio. Los soviéticos apoyaron a Mao Zedong. La señora Chiang no tenía duda de dónde se situaban las lealtades de Occidente. A few years ago, he was exalted for the courage and tenacity of the fight he waged. Now, he is pilloried. Russia will never know one day of peace in China. Russia will never own China. China will remain free. Pero no pudo ser. Pocas semanas después de la proclamación del Estado comunista chino, Mao se desplazó a Moscú a firmar un pacto con la Unión Soviética, mientras otros países occidentales empezaban paulatinamente a reconocer el nuevo régimen de Pekín. Para los dirigentes del Kremlin, el desarrollo de los acontecimientos en China constituía un gran estímulo. Habían ganado un importante aliado para la Guerra Fría. Mao protegería la extensa frontera soviética con Asia, dejando libertad a Moscú para concentrar sus recursos militares en Europa. Por su parte, Mao conseguía los beneficios de la protección económica, diplomática y militar soviética mientras establecía el control de su ingente país. No tardó demasiado tiempo. El primero de los 5 planes rurales anuales se impuso por la fuerza y la burocracia del Partido Comunista llegó a dominar el campo, transformando la sociedad. Pero además, el 1 de octubre de 1949 fue el día que estableció el modelo de la política de superpotencias de una generación. El 25 de junio de 1950, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, interrumpió sus vacaciones de verano para hablar de la crisis con Dean Acheson, su secretario de Estado. Al mismo tiempo, el secretario general del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presidía una reunión de urgencia. I consider it the clear duty of the Security Council to take steps necessary to re-establish peace in that area. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. On Sunday, June 25th, Communist forces attacked the Republic of Korea. Free nations must be on their guard, more than ever before, against this kind of sneak attack. Los B-52 comenzaban el bombardeo de las posiciones del sur de Corea del Norte. Era evidente que los aliados occidentales iniciaban por primera vez un enfrentamiento con el bloque comunista. Las Naciones Unidas habían aprobado una resolución que condenaba el ataque de Corea del Norte calificándolo de acto de agresión y conminaban a aquel país a retirarse hasta el paralelo 38. Era evidente que no iba a hacerlo. Se daban todas las circunstancias para que el norte y el sur entraran en guerra. El norte contaba con suministros de China y el apoyo tácito de la Unión Soviética. El sur recibía el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados y la autorización de las Naciones Unidas. Así continuó la situación durante casi 18 meses. La Guerra de Corea fue el primero de una serie de conflictos en el sureste asiático en los que las potencias de Occidente y el bloque comunista lucharon por mantener sus intereses en la zona. Al igual que la mayoría, acabó en un punto muerto tanto político como militar. ...29 de junio de 1958... final de la Copa del Mundo en Estocolmo... Suecia contra Brasil... y una lección de fútbol que muy pocos olvidarían. En los primeros momentos del partido, Brasil perdía 1-0... pero lo que estremeció al mundo futbolístico de entonces y transformaría su país... fue el genio de un recién llegado de 17 años... Edson Pelé. El adolescente salido de las calles de Sao Paulo saltó a la fama mundial de la noche a la mañana. Su famosa camiseta con el número 10 se convirtió en sinónimo de habilidad futbolística.
Este fue el gol con el que Brasil ganó por primera vez la Copa del Mundo y que demostró al público que había nacido una nueva estrella de este deporte. En cámara lenta se aprecia claramente por qué Brasil había incluido en el equipo a este adolescente, puesto que iba a conservar durante más de 10 años. La selección brasileña se empleó a fondo y acabó ganando la final por 5-2. Mientras, en las calles de Río las multitudes manifestaban su alegría. La carrera de Pelé sirvió de inspiración a los jóvenes aficionados al fútbol de todo el mundo. En los 70 firmó un contrato de $7 millones con el Cosmos de Nueva York. Pero para entonces habían pasado sus días de gloria. Será recordado sobre todo por aquel día en Estocolmo, cuando electrizó al estadio e irrumpió en el mundo del fútbol como una verdadera estrella. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States, that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos y una nueva figura en la política norteamericana. El presidente electo recibió la enhorabuena de Richard Nixon, su contrincante republicano. Kennedy, que con 43 años fue el presidente más joven de los Estados Unidos, sustituía a Dwight D. Eisenhower, 70º líder de la guerra. Pero lo que realmente conmovió al mundo fue el tono altamente literario, casi poético de su discurso de toma de posesión. Resultó una inspiración sobre todo para la nueva generación de los 60. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Hacía años que en Washington no se oía nada parecido y era la primera vez que la televisión transmitía la ceremonia de la toma de posesión a millones de ciudadanos norteamericanos. Lo triste fue que John Kennedy dispusiera de tan poco tiempo para poner en práctica sus nuevas ideas. 3 años más tarde, moriría en Dallas, Texas, abatido por una bala asesina. A primeras horas de la mañana del 11 de abril de 1961, el comandante Yuri Alexeyevich Gagarin se despidió de su mujer y su pequeña hija para partir en una misión de gran osadía y triunfo tecnológico. Hacía días que en Moscú circulaban rumores de que se estaba planeando algo espectacular. Este piloto de 27 años iba a contribuir a que se hiciera realidad. Gagarin iba a ser el primer ser humano en volar en el espacio. La nave espacial Vostok, de 4,5 toneladas de peso, fue puesta en órbita alrededor de la Tierra a una altura de 304 kilómetros y tardó 89 minutos en dar una vuelta completa. Gagarin disparó entonces los cohetes de frenado, descendió a través de la atmósfera y aterrizó en paracaídas en Asia Central. Logró probar que el hombre es capaz de resistir periodos prolongados de ingravidez y sobrevivió a la tremenda aceleración que no podía preverse en las pruebas. La noticia de su vuelo se mantuvo en secreto por si algo salía mal. Cuando por fin salió a la luz, provocó el asombro del mundo entero. Disculpe, ¿qué opina de esta noticia? Es fantástica. Puedo decirle que ha regresado sano y salvo. ¿De veras? Creí que no regresaría. ¿Qué opina de esto? ¿Cree usted que los rusos nos han derrotado?
Y tanto que sí. Creo que es un logro maravilloso. A este paso, el hombre no tardará en llegar a la Luna. Efectivamente, al regresar de su histórico vuelo, Gagarin fue recibido como un héroe. Había estado donde ningún hombre se había aventurado jamás y visto cosas que ningún hombre había visto jamás. El cielo está muy oscuro. Fue lo primero que comentó y dijo haber visto selvas, ciudades, montañas y ríos todo a la vez. Y regresó sano y salvo. En Moscú, las multitudes lo esperaban ansiosamente, igual que los líderes políticos que convirtieron su hazaña en un triunfo del sistema soviético. Gagarin fue enviado como embajador soviético no oficial en una gira alrededor del mundo. Pero la historia tuvo un triste final. Años más tarde, Gagarin murió al estrellarse el avión de combate en el que realizaba un vuelo de prueba. Dicen que iba borracho y que lo hizo deliberadamente porque no podía hacer frente a la fama alcanzada. En la mañana del 20 de agosto de 1961, los soldados de Alemania del Este sellaron la línea divisoria que separaba el sector oriental de Berlín de las zonas norteamericana, francesa y británica, situadas en la parte occidental. De los almacenes cercanos transportaron material de construcción y el conocido muro de Berlín comenzó a tomar forma ante la perplejidad de las gentes de ambos lados, que no tardarían en dejar de verse. Los poderes occidentales expresaron de inmediato su escándalo ante esta acción rápida y brutal. Dean Rusk, secretario de Estado norteamericano, describió el muro como una flagrante violación del derecho a la libre circulación por la ciudad, una violación directa del acuerdo alcanzado en 1949 en París entre las cuatro potencias. Pero resultó cada vez más obvio que no podrían hacer nada. A medida que parientes y amigos quedaban separados, el dolor de esta medida no tardó en propagarse. Nada de todo esto hizo mermar la determinación del gobierno de Alemania Oriental a seguir adelante con la construcción del muro. Decidieron erigirlo para impedir que un número creciente de alemanes orientales votaran con los pies, es decir, huyeran hacia el oeste en busca de una nueva vida, lejos de las restricciones y la disciplina del régimen comunista. El muro se convirtió en emblema de los aspectos más negativos de la Guerra Fría y en el símbolo de un mundo dividido. Mientras una generación crecía tras él, cientos de personas intentaron escapar cruzando las defensas, saltándoselas como fuera. Willy Brandt, alcalde de Berlín Oeste, hizo un llamamiento a los berlineses orientales para que mantuvieran la paciencia. No podrán teneros eternamente como esclavos, les dijo. Tuvieron que esperar más de una generación para que aquella profecía se hiciera realidad. El domingo 28 de octubre de 1962, el mundo dio un paso atrás en su avance hacia la guerra nuclear. Los misiles nucleares soviéticos iban camino a Cuba. El presidente Kennedy estaba decidido a que no llegasen. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound to Cuba, from whatever nation or port, will be found to contain cargoes of offensive weapons be turned back. Mientras el mundo contenía el aliento, las dos flotas se iban acercando. ¿Qué iban a hacer los soviéticos? Al fin y al cabo, había mucho orgullo en juego. Fidel Castro era uno de los más ardientes partidarios de Moscú. Nikita Khrushchev hizo grandes esfuerzos para ganárselo como aliado, pues su país se encontraba a menos de 160 kilómetros de suelo norteamericano. Por su parte, Castro recibía una importante ayuda de los soviéticos. Su pueblo contaba con esa ayuda. Le gustara o no, tenía que acceder a los deseos de Moscú. Para probar que no alardeaba, el presidente Kennedy mandó repatriar a las familias de los militares que servían en la base naval de Guantánamo.
Washington y Moscú mantuvieron conversaciones secretas para tratar de encontrar una salida a la situación digna para todos. No resultó sencillo y el mundo entero contempló esta partida de póker nuclear. El presidente de Estados Unidos mantuvo la presión enviando a los infantes de marina para reforzar la base norteamericana. Al final fue Nikita Khrushchev quien dio el brazo a torcer y ordenó a sus barcos que salieran del Mar Caribe. A cambio, el presidente Kennedy prometió que los Estados Unidos no invadirían Cuba. Al cabo de 3 días, las bases de misiles soviéticos de Cuba habían sido desmanteladas y el mundo respiraba tranquilo al menos durante un tiempo. El 28 de agosto de 1963, unas 200.000 personas marcharon sobre Washington en la mayor demostración política presenciada por esta capital. El motivo, los derechos civiles para los 20 millones de personas que constituyen la minoría negra. En los estados del sur, Martin Luther King había encabezado protestas similares contra la discriminación en las escuelas, en el transporte público, en tiendas y restaurantes. De esta manera, se llevaba la lucha al centro mismo de los Estados Unidos y se trataba de llegar a la conciencia de los norteamericanos. Aunque el camino estuvo plagado de inconvenientes, un año más tarde se aprobaba una ley que prohibía la discriminación en el lugar de trabajo, hoteles y en puestos del gobierno. El día de la marcha, los organizadores creían que con suerte iban a conseguir unos 100.000 simpatizantes. A la manifestación asistió el doble de esa cifra, estrellas del cine y políticos, blancos y negros de todos los sectores de la comunidad, inspirados por la retórica del Dr. King y por la canción que se convirtió en el himno de batalla del movimiento por los derechos civiles. Por desgracia, antes de que ese sueño pudiera hacerse plenamente realidad, Martin Luther King moriría asesinado en 1968, pero su inspiración continuó viva y cambió para siempre la historia de las relaciones raciales en los Estados Unidos. De todos los días que estremecieron al mundo, el 22 de noviembre de 1963 es uno de los más negros. El presidente Kennedy y Jackie, su esposa, habían llegado a Dallas, Texas, para asistir a un acto político del Partido Demócrata. En el coche presidencial recorrían el centro de la ciudad el gobernador de Texas, John Connally, que ocupaba el asiento delantero, y el presidente Kennedy y su esposa, que iban en el asiento posterior. En las calles había un ambiente alegre y festivo y las multitudes aclamaban al presidente. De pronto sonaron unos disparos. Los tiros parecían provenir del almacén de libros de una escuela de Texas. El presidente y el gobernador fueron alcanzados por los disparos. La policía acordonó inmediatamente la zona y comenzó la búsqueda del asesino. Entretanto, el coche del presidente se había trasladado al hospital. Los cirujanos se esforzaron en vano por operar la gravísima herida en la cabeza. Mandaron llamar a un sacerdote católico que dio la extrema unción al presidente. Murió 20 minutos después de ser abatido. Cuando los ciudadanos de Dallas tomaron conciencia de lo sucedido, se produjeron escenas de dolor que se repitieron más tarde en todo el mundo al ser difundida la noticia.
El arma utilizada para matar al presidente fue descubierta de inmediato. En ella estaban las huellas de Lee Harvey Oswald. 4 años antes había huido a la Unión Soviética, donde había trabajado y se había casado con una rusa. Mientras trasladaban a Washington el cuerpo del presidente, el vicepresidente Lyndon Johnson tomaba las riendas del gobierno. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God. Las posibilidades de que Oswald revelara más detalles sobre el asesinato del presidente terminaron 2 días más tarde al ser abatido por Jack Ruby, un ampón de poca monta, cuando iba a comparecer ante el tribunal. El informe Warren sobre el asesinato de Kennedy ha sido puesto en tela de juicio por los historiadores, pero todavía no se ha descubierto el verdadero motivo de la tragedia ocurrida aquel día en Dallas. El 5 de junio de 1967, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque masivo contra las fuerzas árabes en el desierto del Sinaí, dando comienzo a la Guerra de los 6 días. Hacía meses que la tensión entre Israel y sus vecinos árabes iba en aumento. Se trató de un ataque sorpresa no solo en Sinaí, sino en la franja de Gaza, Jordania, Siria y Jerusalén mismo. La superioridad del armamento israelí, la alta moral de sus tropas y la brillante dirección de Moshe Dayan permitieron a Israel obtener una de las victorias militares más espectaculares desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras las fuerzas israelíes avanzaban hacia el canal de Suez, el ejército egipcio, con muchos más efectivos, fue derrotado por completo. Más al norte, en Jordania, ocurrió otro tanto. Los paracaidistas israelíes capturaron el centro de Jerusalén después de luchar cuerpo a cuerpo contra las tropas jordanas. En Siria, las fuerzas israelíes avanzaron hacia el alto del Golán después de un fuerte intercambio de disparos de artillería. Entretanto, las Naciones Unidas pedían el alto el fuego, pero Israel se negó a aceptarlo. A pesar del alto número de bajas producido por el avance, al menos 100.000 en los primeros 3 días, Israel quiso continuar con la presión. A los 4 días de iniciada la ofensiva, después de un contraataque desesperado que dejó a los restos del ejército egipcio atrapado tras las líneas israelíes, Egipto reconoció la derrota y aceptó la resolución de alto el fuego de las Naciones Unidas. El presidente Nasser presentó la dimisión. Las multitudinarias manifestaciones de El Cairo le obligaron a cambiar de parecer. La batalla del desierto del Sinaí había terminado. Israel centró su atención en Siria, bombardeó Damasco y avanzó hacia el alto del Golán. Al cabo de 6 días, para deleite de su victorioso ejército, Israel conseguía todos sus objetivos y anunciaba que aceptaba la resolución de alto el fuego de las Naciones Unidas. Mientras se rendían los últimos generales árabes, Israel se encontró dueña de un territorio que abarcaba varias veces su propia superficie. Se enfrentó entonces al dilema de cómo controlar a sus poblaciones hostiles, problema que duraría hasta el día de hoy. Pero en aquel momento, la Guerra de los 6 días constituyó una lección de cómo ir a la guerra y ganarla. El 21 de julio de 1969, la Luna reveló por fin algunos de los secretos con los que el hombre llevaba soñando desde hacía siglos. Hacía meses que el mundo entero esperaba este acontecimiento. Los norteamericanos llevaban años trabajando en el proyecto que estaba a punto de hacerse realidad y el presidente Kennedy explicó por qué. Why someday the moon? Why choose this as our goal? Why climb the highest mountain? Why 35 years ago? Why the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. 15 seconds. Guidance is in channel. 12, 11, 10,
9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. 3 astronautas tripulaban la Apolo 11. Neil Armstrong, que sería el primero en descender. Buzz Aldrin, que lo acompañaría, y Mike Collins, que permanecería a bordo de la nave espacial. El momento culminante de la misión Apolo llegó 4 días después del lanzamiento. Hasta ese momento, el viaje había sido relativamente tranquilo. Entonces, la Apolo 11 se puso en órbita alrededor de la Luna. Luego Armstrong y Aldrin pasaron al módulo lunar e iniciaron el descenso a la superficie de la Luna. Al cabo de unos minutos de tensión, cuando tuvieron que esquivar un cráter lleno de peñascos y con el combustible escaso, lograron por fin descender. Tranquility Base here. The Eagle has landed. At the foot of the ladder, and step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for man. Es posible que el vuelo a la Luna no tuviera un gran valor científico, pero el alunizaje no ha sido superado como ejemplo de lo que la imaginación del hombre puede lograr con determinación y conocimientos suficientes. Manifestación en favor de los derechos civiles de los católicos en la ciudad de Londonderry, Irlanda del Norte. Hacía semanas que la tensión iba en aumento entre católicos, protestantes y el ejército británico, específicamente con miembros del regimiento de paracaidistas. La manifestación por los derechos civiles degeneró en una serie de disturbios cuando los jóvenes católicos comenzaron a lanzar piedras, bombas de fabricación casera y otros proyectiles contra las fuerzas de seguridad. Las tropas abrieron fuego, la multitud se dispersó. Cuando cesaron los disparos, se contaron las bajas. 30 católicos muertos y otros 17 heridos. Aquel día no tardó en pasar a la historia como el Domingo Sangriento, otra fecha en el calendario irlandés de tragedias, otro serio contratiempo en el camino hacia la paz. A las 2:45 de la madrugada del viernes, 12 de octubre de 1984, el ejército republicano irlandés intentó asesinar al gobierno británico en pleno. Casi lo lograron. Habían colocado una bomba dentro del Gran Hotel de Brighton, donde la mayoría de los miembros directivos del Partido Conservador se alojaban durante su conferencia anual. 4 personas murieron y muchas más quedaron heridas gravemente. Fue el ataque terrorista más devastador lanzado contra los políticos británicos. Entre los heridos se encontraba el secretario de Industria Norman Tebbit. Este fue rescatado por los bomberos que trabajaban bajo las luces de la televisión de la BBC. Posteriormente le preguntaron en el hospital si tenía alergia a algo y él respondió, sí, a las bombas. La señora Thatcher había estado trabajando en su suite cuando sucedió el atentado. La policía explicó que la primera ministra permaneció totalmente impasible todo el tiempo. La conferencia comenzó puntualmente. Los delegados, reducidos en número, guardaron silencio 2 minutos en homenaje a los muertos. Pocas horas después, la señora Thatcher se encontraba de nuevo en la sala para pronunciar su gran discurso. Los hombres del servicio de seguridad se situaron por todas partes y la señora Thatcher declaró su desafío contra los terroristas. This government will not weaken. This nation will meet that challenge. Democracy will prevail. Dado que se temía que hubiera más bombas, la señora Thatcher y su marido fueron escoltados hasta salir de Brighton. Se habían librado por poco.
Un cuarto de baño en el cual la primera ministra había estado hacía 2 minutos exactamente antes de la explosión fue destrozado completamente cuando la bomba de 9 kilos destruyó 4 plantas del centro del edificio. En otras partes del hotel, los dormitorios utilizados por los ministros del gobierno y los directivos del Partido Conservador recibieron una lluvia de escombros. Horas más tarde, el IRA emitió una sombría advertencia. Hoy no hemos tenido suerte, pero recordad que solo se tiene suerte una vez. Por lo que se refiere a la señora Thatcher, su reacción fue muy sencilla. La vida debe continuar. En el Centro Espacial Kennedy de Florida, el martes 28 de enero de 1986, todo transcurría como en cualquier otro lanzamiento hasta que... 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Fue un despegue aparentemente perfecto del transbordador, el 10º del Challenger, considerado hasta entonces como el más fiable de los 3 existentes en la flota de transbordadores. La misión había sido retrasada 2 días a causa del tiempo y otra hora aquella mañana por un fallo técnico sin importancia. Se dio la señal para despegar y todo seguía el rumbo esperado hasta 1 minuto después del despegue, cuando el Challenger estaba poniendo los principales motores a toda potencia. La explosión pareció venir de uno de los macizos cohetes aceleradores que suministran la mayor parte de la energía para el despegue y luego tenían que desprenderse. En lugar de ello, todo el vehículo espacial desapareció en una bola de fuego. El Challenger se desintegró y cayó hecho pedazos, haciendo una espiral. La única señal esperanzadora fue un paracaídas que llegó a la Tierra con algunos restos, pero no indicaba el salvamento de nadie. Los 7 astronautas que había a bordo murieron en unos segundos. El vicepresidente Bush fue enviado inmediatamente desde Washington para visitar el lugar y dar el pésame a los familiares de las víctimas. We must resolve that, like America's pioneers of the past, others will follow, others explore, others will risk, as these 7 brave Americans risk today. And so I came here today to pay our sincere condolences to the families and the friends of the 7, and also to the proud men and women of NASA. We salute them in this hour of trial. La tragedia representó un golpe durísimo para el programa del transbordador espacial y para la familia, los amigos y colegas de las víctimas. Nadie pensaba que aquello fuera posible, pero sucedió. El 4 de junio de 1989, los soldados del Ejército Popular Chino mataron a cientos de compatriotas suyos. El conflicto se había estado cociendo durante varios meses. Los estudiantes chinos habían ocupado la plaza de Tiananmen de Pekín, reclamando libertad y democracia. Pero la paciencia de los ancianos líderes chinos pronto comenzó a agotarse y estos ordenaron al ejército que despejara a los estudiantes de las calles. Kate Addy envió este aplaudido informe testimonial. Las tropas han estado disparando indiscriminadamente, pero todavía hay miles de personas en las calles que no quieren retroceder. Los rickshaws tirados por bicicletas recogieron a los heridos. Otros fueron llevados en bicicletas al hospital. Muchos fueron evacuados por ciudadanos exasperados. Había confusión y desesperación entre los que apenas podían creer que su propio ejército estuviera disparando salvajemente contra ellos. Muchos eran espectadores, quizá desconocedores de la violencia de la situación. Realmente a veces era difícil asumir que aquel ejército estaba lanzándose contra una población civil y desarmada, como si cargara en una batalla. Desde la plaza de Tiananmen el sonido de la fusilería sonaba como en una batalla, pero era unilateral. Una línea de soldados se desplegaba frente a una enorme multitud. El aire estaba lleno de gritos de fascistas, dejad de matar. Estábamos en la línea que se enfrentaba a las tropas, las cuales se hallaban a un poco más de 200 metros. Los jóvenes cantaban la Internacional sobre un fondo de tiroteo. Después de varias horas de disparos y enfrentada con una fila de tropas, la multitud todavía sigue aquí. Están gritando, dejad de matar y abajo el gobierno.
La batalla siguió rugiendo durante varios días. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió, pero se cree que perdieron la vida unas 3.000 personas y fueron heridas unas 10.000. Cientos de disidentes fueron detenidos posteriormente y sometidos a juicio. La oposición al régimen chino existente fue efectivamente sofocada, pero las cicatrices de la plaza de Tiananmen perduran hasta el día de hoy. En la noche del 10 de noviembre de 1989, el muro de Berlín, aquel odioso símbolo de la división del mundo, fue roto por millares de jóvenes alemanes entusiasmados, unidos por vez primera en esta generación. El reportero de la BBC, Brian Hanahan, fue testigo de su júbilo. En el centro del Berlín dividido, la puerta de Brandenburgo está a caballo de la frontera y el acceso a ella estaba normalmente prohibido a las personas de ambos lados. Las tropas montaban guardia en ella y cuando los primeros berlineses intentaron romper el muro, los guardias procuraron repelerlos mediante disparos de sus armas. Sin embargo, esta noche se han visto también obligados a retirarse a la vista del empuje del pueblo. Una vez se han marchado, los berlineses, tanto del este como del oeste, se han estrechado las manos y han bailado alegremente en su territorio liberado. Detrás de ellos han venido otros muchos a encaramarse en el muro de Berlín y a bajar de él como un juego, cosa que habitualmente motivaba a que quien lo hacía fuese muerto a tiros. Y al no haber nadie que se lo impidiera, no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzase a intentar destruir la obra misma del muro. Todo el mundo estaba tratando de comprobar hasta dónde llegaban los límites de su nueva libertad. Pero será preciso algo más que un episodio de enloquecimiento de noviembre para borrar los amargos recuerdos del pasado. A pesar de la euforia de aquella optimista noche de Berlín, el ensueño de unir las dos partes de Alemania iba a convertirse en una pesadilla económica. Pero en aquella noche de noviembre nadie pensaba en esto. Con la libertad ya tenían bastante. El 3 de diciembre de 1989 fue el día en que terminó la Guerra Fría, oficialmente, y el inverosímil lugar de la reunión fue la diminuta isla de Malta en el Mediterráneo. Los líderes de las dos superpotencias habían acordado reunirse allí para concretar los detalles de los acuerdos que revolucionarían las relaciones entre ellos. El presidente Bush había ido a Malta con toda una serie de propuestas y acuerdos para que las firmase el presidente Gorbachev a bordo del buque de cruceros Máximo Gorki. Es de notar que no hacía precisamente tiempo para cruceros en aquel momento, pero eso no le importaba al presidente. Bush tuvo que soportar un viaje azoroso desde su barco al de ellos. El trance tenía algo asustado a su personal de seguridad. Cuando finalmente se reunieron, las dos partes estuvieron de acuerdo en reducir a la mitad sus armas estratégicas nucleares, disminuir las fuerzas convencionales en Europa, destruir las armas químicas, y el presidente Bush convino en terminar con las restricciones sobre el comercio soviético con los Estados Unidos. Mientras las bandas tocaban en el muelle exterior durante las sesiones, al hablar, el presidente Bush anunció que se sentía serenamente satisfecho. We have tried to act with the word that President Gorbachev has used, and that is with caution, not to go demonstrating on top of the Berlin Wall to show how happy we are about the change.
Tengo que decir que me he sentido muy satisfecho por el realismo del presidente Bush y su deseo de entender los profundos cambios que están teniendo lugar en este momento, hablar con nosotros acerca de ellos y trabajar sobre un planteamiento que adoptar ante dichos cambios. La reunión ha sobrepasado mis expectativas. Unos fuegos artificiales malteses celebraron el principio de una nueva era en las relaciones de las superpotencias. ¿Quién habría pensado que aquel hombre arrogante, paternalista, podría haberse transformado dentro del espacio de 24 horas, desde ser un dictador tiránico que dirigía a Rumanía con una crueldad implacable, en un desgraciado refugiado que huía para salvar la vida? Pero para Nicolás Ceausescu, cuya política secreta controlaba todos los aspectos de la vida rumana, eso fue exactamente lo que sucedió. Este pensó que las turbas habían ido para venerarle, pero estaban allí para abuchearle. Ceausescu y su entorno no podían creerlo. Es uno de aquellos extraños momentos de la historia, cuando la marea de los acontecimientos da un giro de repente. La dinastía Ceausescu, 40 miembros de su familia mantenían posiciones clave en el gobierno, fue barrida por una masa popular que se había cansado de su represión, del derramamiento de sangre y la pobreza. Una vez se esparció el rumor de que se había tomado una decisión, la multitud se convirtió en cientos de miles, en cifras tan enormes que la policía secreta, por más astuta y extensa que fuera, se vio obligada a huir, esconderse o rendirse. En aquel día de diciembre, mientras el entusiasmo se extendía, las turbas atacaron la jefatura de la policía, esparciendo sus archivos como si fueran confeti. Ceausescu y su esposa se las arreglaron para escapar en helicóptero desde el tejado de su palacio mientras continuaba la persecución de todas y cada una de las personas asociadas con su régimen. La lucha era intensa, pero el ejército estaba del lado del pueblo. El enemigo era la policía de seguridad y esta había huido. Los periodistas occidentales fueron frecuentemente cogidos entre dos fuegos. Estamos en la parte posterior del edificio donde la policía secreta está escondida y se puede oír cómo disparan en este momento. Están disparando en esta dirección. De vez en cuando las balas silban por la pared que hay detrás de nosotros. El ejército no parece haberse dado cuenta de que existe este otro frente de lucha y no se han orientado hacia acá todavía. Somos los únicos que se encuentran aquí. La lucha en las calles continuó durante horas. Los partidarios del antiguo régimen sabían que tenían que luchar o morir, dado el odio que reinaba contra ellos. El mismo Ceausescu fue capturado al cabo de unas horas de su fuga. Fue llevado con su esposa Elena para que compareciera delante de un tribunal militar. La acusación principal contra ellos fue genocidio, el asesinato de 60.000 personas. La pareja fue puesta delante de un pelotón de fusilamiento y ejecutada. A pesar de una economía quebrantada y una desalentadora escasez de alimentos, los rumanos podían, sin embargo, hacer frente al difícil viaje de vuelta a la libertad, habiendo eliminado el principal obstáculo. El 11 de febrero de 1990 fue uno de los días grandes de la historia de Sudáfrica. El líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, abandonó la prisión de Victor Vorster en las afueras de Ciudad del Cabo como hombre libre por primera vez desde hacía 27 años. En 1964 había sido sentenciado a cadena perpetua bajo la acusación de traición contra el Estado. Había pasado la mayoría de su tiempo en la conocida cárcel de la isla de Robben, delante de la costa meridional de Sudáfrica. Su esposa Winnie se encontraba con él cuando salió a la libertad, saludado por el pequeño grupo de personas que la policía había permitido que se acercara a la cárcel. Posteriormente, en Ciudad del Cabo, todo fue muy distinto. 50.000 personas salieron para saludar a su héroe, que fue llevado para alojarse al Palacio del Obispo, residencia del arzobispo Tutu, en la ladera de la montaña de la Tabla. Apenas cabía un contraste mayor con las tristes condiciones en las que el líder del Congreso Nacional Africano había vivido durante tantos años. Sus primeras palabras en público durante un cuarto de siglo fueron de saludo al mundo, en nombre de la paz, la democracia y la libertad para todos. Dio las gracias a los que habían hecho campaña en su favor a través de los años y alabó al presidente de Klerk como hombre íntegro,
pero también advirtió que la protesta política debía continuar hasta que todos los sudafricanos negros fueran libres y con iguales derechos que los blancos. En su primera conferencia de prensa se le preguntó por sus impresiones de Sudáfrica y acerca de la bienvenida que había recibido. I must confess I am unable to describe my emotion. I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect. And I would be merely rationalizing if I told you that I am able to describe my own feelings. It was breathtaking. That's all I can say. Pero la euforia que rodeaba la puesta en libertad de Mandela tuvo corta duración. Sus partidarios del Congreso africano pronto se pelearon con los miembros del movimiento Zulu Inkatha y el ala blanca derechista de Sudáfrica se sintió ofendida por la decisión del gobierno de dejarle en libertad. La violencia en Sudáfrica parecía instaurada para largos años. A las 2 de la madrugada, hora local, del 2 de agosto, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait. El ejército de este país, que contaba solo con 20.000 hombres, fue barrido en cuestión de horas por unas fuerzas de tanques e infantería que se habían endurecido en una guerra de 8 años contra Irán. Mientras sus tropas se hacían fuertes en posiciones clave, Irak anunció que el gobierno de Kuwait había sido derrocado por una revolución interna. El emir había huido a la Arabia Saudita y su hermano había muerto en la lucha. Se instauró un régimen títere y pocos días más tarde Bagdad anunció que Kuwait se había convertido en la 19ª provincia de Irak. Dentro del país invadido, un grupo de la resistencia empezó a tomar en secreto imágenes de la ocupación y las sacó clandestinamente al extranjero, junto con una canción patriótica adecuada para excitar la ayuda de Occidente. Empezaron a trascender pronto noticias de las atrocidades cometidas por los iraquíes. Se habló de ejecuciones en masa, violaciones y torturas. Algunas de las ejecuciones perpetradas por pelotones de fusilamiento iraquíes se efectuaban a la vista libre de cualquiera que quisiera contemplarlas. Saddam había echado su suerte. Tanto si se proponía hacerse dueño de los suministros petrolíferos del mundo como si aspiraba a invadir la Arabia Saudita, Washington no quiso guardar a aclararlo. En la capital norteamericana, al cabo de unas horas de la invasión, el presidente Bush había adoptado diversas decisiones. There is no place for this sort of naked aggression in today's world, and I have taken a number of steps to indicate the deep concern that I feel over the events that have taken place. Los mandos militares norteamericanos habían expresado al presidente que si el país iba a una guerra tenía que ser con unas fuerzas considerables. Habían sido tomadas en cuenta las enseñanzas de la guerra de Vietnam con sus prolongadas campañas fragmentarias. Aquella otra batalla, si se llegaba a ella, solo sería librada si los norteamericanos estaban convencidos de que podían ganarla. El 22 de noviembre de 1990 fue el día en que un puñado de miembros del Partido Conservador británico llevó a cabo un golpe político notable. Obligaron a dejar el cargo a la líder que les había proporcionado más de una década de poder y una filosofía adecuada a su ejercicio. Durante meses había ido creciendo la insatisfacción contra el estilo político de la señora Thatcher, especialmente entre aquellos miembros de la Cámara de los Comunes que habían sido partidarios de la intensificación de los lazos con Europa. Se lanzó un desafío a su liderazgo. Thatcher contraatacó, pero perdió el apoyo en los comunes que necesitaba para sobrevivir políticamente. Entre los presentes en su último día como líder había 3 de los hombres que luchaban para sucederla. El resultado no fue una victoria absoluta, pero John Major había conseguido el suficiente apoyo de sus colegas para convencer a los otros contendientes de que no podían ganar. Sus 2 rivales, Michael Heseltine y Douglas Hart, se retiraron correctamente. Let him be now elected unanimously to show our unity. That in the new circumstances, John Major is the right leader for this task. De este modo, John Major, de 47 años, se convirtió en el primer ministro más joven de este siglo. Fue un trastorno político de primera magnitud.
Mientras Margaret Thatcher miraba por los visillos del número 10, debió de preguntarse cómo había sucedido. Solo unos días antes ella parecía segura del todo. En aquel momento había quedado desalojada. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Thank you very much. Goodbye. Con un saludo melancólico a su equipo de colaboradores, la señora Thatcher apenas pudo contener las lágrimas cuando fue al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión a la reina. Cuando volvió del palacio a su casa de Dulwich con su marido Dennis, quien había permanecido tan lealmente a su lado durante aquellos años, ella resumió la situación con estas palabras: este es un extraño mundo. Confío en que finalmente venceremos. La madre de todas las batallas es nuestra gran batalla de la victoria y el martirio. We learned this morning that Saddam has now launched a scorched earth policy against Kuwait, anticipating perhaps that he will now be forced to leave. He is wantonly setting fires to and destroying the oil wells, the oil tanks, the export terminals, and other installations of that small country. Indeed, they are destroying the entire oil production system of Kuwait. Cuando los pozos de petróleo comenzaron a arder, empezó la inevitable cuenta atrás de la operación Tormenta del Desierto. Una vez el presidente de Irak, Saddam Hussein, hubo decidido destruir la industria petrolera de Kuwait y no digamos ya desafiar las resoluciones de las Naciones Unidas para que se retirase incondicionalmente, las fuerzas aliadas alineadas en Arabia Saudita se vieron en el caso de que se les ordenara avanzar. La quema de los campos petrolíferos tuvo poca relevancia militar, pero su efecto a largo plazo sobre la ecología de la región fue incalculable. Los dirigentes aliados consideraron la decisión de Saddam de quemar los campos de petróleo como un último gesto de desafío antes de que las fuerzas occidentales de tierra abrieran la batalla para expulsarle de Kuwait. Solo faltaban unas horas para la acción. Así comenzó el mayor ataque terrestre combinado desde la Segunda Guerra Mundial. Tan grande era la potencia del fuego en tierra y aire que en solo 100 horas el ejército iraquí fue derrotado y Kuwait fue devuelto a su pueblo. Después de varios meses de glasnost, perestroika y diversas medidas para despojar el Partido Comunista Soviético de la mayor parte de su poder, el 19 de agosto de 1991 los seguidores de la línea dura decidieron acabar con todo ello. En una demostración de fuerza, los conspiradores enviaron columnas de tanques para rodear los edificios estratégicos de Moscú, prohibieron las manifestaciones y las huelgas e impusieron el estado de alarma. Cuando los tanques tomaron posiciones, cobraron realidad los peores temores de los partidarios de la democracia. Pero los conspiradores habían actuado prescindiendo de la voluntad del pueblo y este no iba a permitir la vuelta a la funesta época pasada sin luchar. Mientras las turbas intentaban detener el avance de los tanques, dentro del edificio del Parlamento ruso los reformadores se esforzaban en elaborar un plan de actuación. El presidente Gorbachev, de vacaciones en Crimea, se encontraba entonces bajo arresto. Su antiguo rival político, Boris Yeltsin, tuvo la oportunidad de hacerse cargo de la situación. Este salió teatralmente para enfrentarse con las tropas sitiadoras, apremió al ejército para que no se volviera contra el pueblo y convocó a una resistencia civil contra los hombres que habían ordenado que los tanques salieran a las calles. Los acontecimientos recientes han indignado a los partidarios de la línea dura y esta es la razón por la que están montando el intento irresponsable de resolver los problemas políticos con el uso de la fuerza. Están procurando desarrollar un golpe de Estado, pero en todos los lugares en los que se oye mi llamada a la huelga, el pueblo la está respaldando.
La actitud enérgica de Yeltsin había convencido a los conspiradores de que no podían ganar. Unas horas después, el presidente Gorbachev mismo volvió a Moscú desde su arresto domiciliario en Crimea. Fue el final de las 24 horas más revolucionarias de la historia rusa desde 1917. Cansado y ligeramente mareado, les explicó a los dirigentes que él, también, se había resistido a las demandas de los partidarios de la línea dura. Pero la base auténtica de poder de Gorbachev, el Partido Comunista Soviético, había estado fuertemente implicado en el golpe y tanto a uno como a otro se le achacaron las mismas faltas. Mientras una comitiva oficial le devolvía rápidamente al Kremlin y por el momento al nivel de los líderes mundiales, se estaba levantando un nuevo reto contra él en la figura del hombre que le había salvado, Boris Yeltsin. En la ciudad holandesa de Maastricht, el 11 de diciembre de 1991 fue firmado un tratado que tuvo una enorme significación para el futuro de Europa. Pero a algunos estados concretos no les causó más que problemas. El tratado señalaba 1999 como fecha final para que se lograra una moneda europea única. Concedía un incremento de poder a la Comisión Europea y aumentaba los derechos del Parlamento Europeo. El primer ministro John Major aplaudió el resultado como juego set y match para Inglaterra. Él había negociado la supresión de la palabra federal del tratado e hizo que Gran Bretaña se desentendiese del capítulo social y de la moneda única. Todo esto condujo a que la oposición le reprochara que Gran Bretaña se quedaría en la vía lenta de Europa. Sin embargo, John Major se sintió satisfecho por sus esfuerzos. I believe that the agreement that we have agreed this evening fully reflects Britain's interests on economic and monetary union, foreign policy, defence, and the future development of the community. I shall have no hesitation in recommending it to Parliament and to the British people. El canciller alemán Kohl fue quien contribuyó al compromiso que permitió a Gran Bretaña librarse de la dificultad. Junto con los franceses, él era el europeísta más entusiasta. El ministro de Asuntos Exteriores italiano Michelis esbozó el resplandeciente futuro. I do consider that from the viewpoint of people who do believe in the European integration process, that the bottle is more than half full. This is a victory for Europe and a victory for the integration process. Lo que hemos debatido es realmente monumental, afirmó el presidente de Francia, Mitterrand. Está a la altura de nuestras mayores esperanzas. Ha sido un notable cambio para un hombre que había estado amenazado con su veto y demuestra de una forma europea clásica que todos pueden pretender haber obtenido el éxito. Para Francia representa la firme promesa de una moneda europea única. Pero los brindis pronto se volvieron amargos. Los ciudadanos de Dinamarca iban a votar contra el tratado en un referéndum, causando enormes problemas al resto de los 12 Estados miembros y amenazando el proceso en conjunto. El 1 de mayo de 1992, los disturbios de Los Ángeles, provocados por la absolución de 4 policías blancos que habían pegado una paliza a un automovilista negro, dio a América su peor experiencia de desorden civil desde la quema del suburbio negro de Watts en 1965. 4.000 miembros de la Guardia Nacional fueron llamados para intentar reprimir a los agitadores y algunas unidades de los marines de los Estados Unidos estuvieron de retén para enfrentarse con la situación si esta empeoraba. En realidad, más de 50 personas iban a morir en las calles de la que se considera generalmente una de las ciudades más ricas del mundo. Pero Los Ángeles tiene también alguno de los distritos más pobres de los Estados Unidos y ahí es donde comenzó el conflicto. Miles de personas se aprovecharon de la situación para saquear tiendas, fábricas y almacenes en una escala masiva. Dado que no se veían fuerzas de la policía por ninguna parte, todo era fácil. Algunos propietarios de tiendas se tomaron la justicia por su cuenta y dispararon a los saqueadores para proteger sus locales.
disturbios no se limitaron a minorías étnicas, ni a la misma ciudad de Los Ángeles. Al cabo de una semana todo había terminado, pero las secuelas siguieron vivas en las comisiones de investigación del gobierno, los informes, los casos judiciales y en algunos profundos análisis psicológicos acerca de cómo era posible que pudiera haber sucedido aquello. La presente visita del príncipe y la princesa de Gales a una representación real de un espectáculo en Londres iba a constituir el último acto oficial al que acudieran juntos, aunque no hubiera muchas personas que lo supieran en aquel momento. De todos modos, el público que asistió a la función dijo que la pareja parecía no estar cómoda. No puede causar sorpresa si se piensa en lo que iba a ocurrir más tarde. Madam Speaker, the House will wish to know that the decision to separate has no constitutional implications. The succession to the throne is unaffected by it. The children of the Prince and Princess retain their position in the line of succession, and there is no reason why the Princess of Wales should not be crowned Queen in due course. The Prince of Wales' succession as head of the Church of England is also unaffected. Neither the Prince nor the Princess is supported by the civil list, and this position will remain unchanged. Madam Speaker, I know there will be great sadness at this news, but I know also that as they continue with their royal duties and with bringing up their children, the Prince and Princess will have the full support, understanding, and affection of this House and of this country. Al día siguiente de esta notificación, Diana cumplió con sus compromisos oficiales a solas y obtuvo un caluroso respaldo de la gente que, por lo visto, su popularidad en la calle no había disminuido lo más mínimo. Por lo menos, según lo que trascendió al público, pareció que ella había obtenido todo lo que quería y que sus hijos vivirían con ella en el Palacio de Kensington, mientras que el príncipe Carlos se quedaría con la reina madre en Clarence House. Diana continuaría su labor en las diversas tareas benéficas en que tomaba parte y tendría una pequeña oficina propia. Conforme a la declaración oficial, algún día podría llegar a ser reina, pero no faltó quien se mostrara muy escéptico ante tal idea. De todos modos, en la lucha que pudiera haber entre bastidores, Diana parecía ser la vencedora. El príncipe Carlos, por su parte, no obtuvo tan buena acogida en su primera salida. Era difícil recuperar la simpatía del público después de las historias que corrieron acerca de su relación con Camilla Parker Bowles. Hubo quienes reclamaron que renunciara a la sucesión en beneficio de su hijo mayor, el príncipe Guillermo. El futuro dirá la medida en que todo este asunto afecte a la actitud del pueblo inglés respecto del soberano. No hay duda de que el año 1992 asestó un duro golpe a su prestigio. Y no existe tampoco garantía alguna de que un año horrible para la familia real no sea seguido por otro, al tiempo que ésta navega adentrándose en nuevos mares, en gran parte inexplorados.